Y recuerdo mucho, y te recuerdo mucho a ti, porque cuando la segunda vez tomé la determinación voy a montar Didactical, dije, yo no sé cómo funciona una empresa. Pero la invitación a los emprendedores es, hay muchas entidades que nos apoyan. Muchas, yo creería que la mayoría, costo cero. Y poder verlas crecer es también nuestro sueño. Eso es muy difícil, eso cuesta mucho. ¿Y cómo hago todo eso? Y ojo, el desconocimiento de la ley no te exime de que la tengas que cumplir. Hoy tenemos una invitada especial. Hoy tenemos una invitada que fue no solo la primera entidad, sino la primera persona que me recibió en todo este ecosistema de emprendimiento, de entender qué es un negocio, de pasar de ser empleado a ser empleador. Y feliz de tenerte acá. María Elisa, un placer. Cris, honrada de estar acá. Qué rico tenerte acá y bueno, a lo que vinimos. La idea de estos espacios es que conversemos muchísimo y que las personas comprendan, entiendan y aprendan cómo es el ecosistema, qué hay en el ecosistema, cuáles son esas entidades que nos pueden apoyar y quién mejor que Cámara de Comercio de Medellín. Entonces arranquemos hablando un poquito de... Hay algo que todo el mundo, hay un mito urbano en la calle y es yo no voy a la cámara porque me empiezan a cobrar un montón de plata. ¿Qué hacemos para decirle a la gente que eso no es verdad? Yo ya lo viví, ya lo entendí, pero me encantaría que vos nos contaras un poquito de qué es la cámara, qué función tiene y por qué es tan bueno que nos podamos acercar a ella. Claro que sí. Tú lo dices. Yo creo que el mito es decir que no es real. Total. Son tantos los empresarios, los emprendedores que dicen... No, ¿qué es eso? Ese evento se ve muy bueno, pero no, después de que pise eso, yo ya voy a quedar inscrito. Exacto. Y sabes que hay mucha gente que tiene como una relación directa entre Cámara de Comercio y DIAN, como si fueran la misma entidad. Y me pasa mucho en el ecosistema de cuando no son personas formalizadas y no entienden cómo funciona. Y me pasó a mí. Cámara de Comercio, DIAN, Industria y Comercio. Básicamente todos piensan que somos lo mismo. Cris, en palabras muy sencillas, para que vamos como llevando cada cosa en su lugar. Cuando yo me acerco a la Cámara de Comercio, por hacer un símil, cuando nazco, y para que el mundo sepa que yo hago parte de, yo voy y saco un registro civil. Cuando yo inicio un negocio, debería ir a la Cámara y tener mi registro mercantil. Hay muchas personas que dicen... tienes Cámara de Comercio, esa es la entidad, pero en realidad cuando les dicen tienes registro mercantil, nada de susto, es el registro de Cámara. ¿Por qué tenerlo? Porque es que es lo que puede indicar de cara a tu esfuerzo, tu negocio, tu sueño y todos tus procesos empresariales, que existes, hace cuánto existes, en qué lugar estás, qué tipo de negocio tienes, en qué actividad económica, qué tamaño tiene tu empresa. Entonces cuando tú decías esos miedos y demás, tiene que ver un poco como con algunas dinámicas o cultura, ¿cierto? Procesos que tal vez no se han entendido muy bien, en los que las personas piensan que somos una entidad pública, que es que el registro mercantil es un tema más de ley. Y cuando lo empezamos a ver de manera diferente, como tú lo hiciste en algún momento y seguro ahorita vamos a conversarlo un poco, nos damos cuenta que el registro mercantil o los elementos de formalización, cuando yo los miro de una manera estratégica en el negocio, lo que en realidad me permiten es abrir mercados. ¿Cuáles son las diferencias? Cuando yo voy a empezar con mi negocio, entran como 3 instituciones a tener que ver dentro de todo ese proceso, ¿cierto? Entonces, la DIAN, cuando debo sacar un RUT, incluso... Hay muchas personas que tienen su RUT sin estar registrados en Cámara. Cuando ya inicio un negocio, si no tengo RUT, en la Cámara misma me apoyan con ese trámite. Ya todo el sistema está interconectado y no tengo que ir a hacer trámites en diferentes partes. Entonces tengo con la DIAN mi RUT, con la Cámara de Comercio el registro mercantil, y como cuando tienes una casa y tienes un negocio, con la casa pagas un impuesto predial, con el negocio pagas un impuesto de industria y comercio. Que eso sucede directamente en el municipio en el que estás, con la Secretaría de Hacienda. Entonces hay algunas personas, o sea, entender la formalización, y qué rico tener esta conversación alrededor de todos esos mitos que hay, entender la formalización
saber en qué momento mi unidad de negocio está, hacia dónde lo proyecto es fundamental para que la formalización sea una posibilidad para seguir creciendo. Y no eso que me llenó de miedo porque nunca supe de qué se trataba. Un día fui y me registré de cualquier manera. Dentro de un año me llegaron todos los impuestos de industria y comercio y voy a la cámara porque ¿qué es eso? Total. Entonces hay que entender cada uno de esos elementos, las diferencias y para qué me sirven. No, y que a mí personalmente con Didactical lo primero que me sucedió fue eso, que cuando yo monté la primera vez Didactical, yo no sabía qué era crear una empresa. Yo pensé que por saber hacer o tener un servicio muy bueno que me había funcionado como empleado cuando lo aplicaba en empresas, con eso ya estaba listo para montar una empresa. Pero un año después de que renuncié y dije monto Didactical, me quebré. No formalicé la empresa, no estructuré nada. Y recuerdo mucho, y te recuerdo mucho a ti, porque cuando la segunda vez tomé la determinación, voy a montar Didactical, dije, yo no sé cómo funciona una empresa. Yo no sé crear una empresa. Entonces me voy para donde el que sabe crear empresas y me fui para la Cámara de Comercio. Me encontré un programa muy bonito, no sé si todavía existirá, Crecer es Posible. Y en el programa Crecer es Posible me empecé a encontrar un montón de cosas muy interesantes y a decir, con razón me quebré. Si yo no sabía cómo montar una empresa, algo tan sencillo como mi público objetivo eran grandes corporativos, y yo no sabía que era una persona natural, que era una persona jurídica, no entendía por qué un corporativo no me iba a contratar. Entonces ni lo sabía, entonces nunca me contrataron, por eso me quebré. Pero cuando empecé a entenderlo dije, ya sé. Y esa fue la primer piedra que pusimos para construir hoy lo que es Didactical. Una organización que exportamos a varios países. La empresa está legalmente constituida no solo en Colombia, sino también en Estados Unidos. Hemos capacitado a más de 1,5 millones de personas en todo Latino y Centroamérica. Y cuando yo miro hacia atrás y digo, la primera vez lo podría haber hecho más fácil, lo podría haber hecho mejor. No me arrepiento porque aprendí muchas cosas, pero la invitación a los emprendedores es, hay muchas entidades que nos apoyan. Muchas, yo creería que la mayoría, costo cero. Porque el emprendedor muchas veces es un emprendedor de no tengo otra solución en la vida, me toca buscar cómo generar ingresos. Entonces creo que es esa ruta, empezar a vivirla y no, agradecerte inmensamente porque nunca se me va a olvidar ese primer momento donde entré a Crecer es Posible y lo he dicho en muchísimos espacios. Yo lo voy a mencionar de este lado y es el honor de poder estar escuchando esta historia de primera mano porque como la tuya tantas personas que uno va conociendo en todo este camino, ¿cierto? Y poder verlas crecer es también nuestro sueño. Es posible, como el programa. Es posible. A mí me miraban y decían, María, crecer es posible. No me están viendo, pero el tamaño lo llama. Entonces sí, crecer es posible. Y voy a tomar un poquito como de esas 3 menciones que hacían. Lo primero es que qué honor y qué alegría que después de haber vivido ese proceso, tú lo dices, hubiera querido no haber iniciado así, ¿cierto? Pero son tantas las personas, yo creo que son muchas más, las que al contrario nos equivocamos muchas veces para empezar diferentes procesos en la vida, que las que de primera vez todo sale, ¿cierto? Sí, total. Pero también existe una diferencia muy grande en quienes hoy emprenden y tienen empresa a quienes no lo son. Y es que estos que emprenden y tienen empresa tomaron la decisión de volver a empezar cada vez que fue necesario. Entonces, aún en medio de decir, me quebré y esto no funciona, lo intentaste nuevamente. Y ese es el primer gracias para vos y para muchos empresarios y emprendedores que se han acercado con nosotros, aún con esos mitos, pero también buscando tener una información más clara. Hay muchas cosas que uno escucha sueltas, ¿cierto? Sí, que en la medida en la que yo me acerco y conozco un poco más, pues en realidad se va convirtiendo en elementos de valor todos esos pasos, muy rápidamente. Cuando una persona se acerca a la cámara y quiere empezar a formalizar sus procesos, porque la formalización no es solo el registro mercantil, eso es un primer paso, la entrada, y de ahí para allá, X cantidad de cosas de acuerdo al negocio y al nivel de desarrollo que yo también le voy colocando en ese camino, ¿cierto? Entonces, cuando yo llego por primera vez, entender la etapa en la que estoy con el negocio y hacia dónde me quiero proyectar es fundamental. Porque ese es uno como de esos primeros elementos cuando tú mencionabas las dudas o los temores de los emprendedores, qué es registrarme, qué es formalizarme. Eso es muy difícil, eso cuesta mucho. ¿Y cómo hago todo eso? Entonces, hay
por lo menos como 3 elementos que voy a mencionar así muy rápidos alrededor de ello, y es como persona natural, como persona jurídica, como entidad sin ánimo de lucro, que fue parte de tu primer aprendizaje de si me registro o no me registro. Yo voy hacia un público corporativo y no me estaban identificando como persona natural. Exacto. Entonces muchos de los emprendedores cuando están muy pequeños, están iniciando, son negocios más de base, de barrio, que le venden a un público más de a pie, empiezan con una formalización como persona natural, porque el trámite es sencillo, yo voy con la cédula, en 1 hora estoy registrado, ya tengo negocio, ¿cierto? Total. En términos de tener un registro mercantil. Que fue lo que me pasó a mí. Yo pensé registrarme o ir a la cámara, eso ya era tener empresa. Y cuando me iba para mi público objetivo, ellos no me contrataban, pero era porque yo no lo había entendido. Así es. Porque esa es una formalización inicial de base en la que incluso tú respondes con tu patrimonio como persona natural. Pero cuando ya empiezas a tener conversaciones de otro tipo, con otro tipo de públicos, quieres empezar a tener negociaciones con empresas, ese es tu core y además vas creciendo hacia ello, vas a necesitar tener otro tipo de relaciones, ¿cierto? Y pasar hacia una figura de persona jurídica, de alguna manera ya te llama a no verte solo tú como comerciante, a no responder de manera individual, sino a partir del negocio. Respondes con tu patrimonio, desde el principio arrancas con unos estatutos que deje claro cuál es el modelo del negocio, si hay otros socios, cómo van a accionar alrededor de ellos, ¿cierto? Así es. Y empiezan a haber varios elementos en los que vas organizando tu negocio. Es necesario incluso hasta que puedas tener un contador para que puedas ir llevando todas tus cifras de manera clara y también año a año saber qué es lo que pasa con el negocio. Empiezas a ser responsable de IVA. Cuando tú le hablas eso a un emprendedor, ay, no, eso es muy difícil, eso es muy extraño, eso parece como muy complejo. No, ¿y querés que te diga cuál ha sido uno de los dolores de cabeza más grandes que he tenido en esta ruta de emprendimiento? El contable. O sea, les recomiendo, de entrada, contraten un buen contador. La plata que yo he tenido que sacar para pagar errores por no tener un buen contador es mucho más alta que si hubiera contratado un buen contador desde el principio. Entonces yo creo que ese es un dolor de cabeza y que se lo he escuchado a muchos emprendedores. Hagamos las cosas bien y hagámoslas bien desde el principio. Y ojo, el desconocimiento de la ley no te exime de que la tengas que cumplir. Entonces es un tema de ser muy organizaditos y no manejar un negocio como muchas veces manejamos la vida propia. Incluso, Cristian, como desde los diferentes perfiles. Si yo soy un emprendedor pequeño, estoy iniciando y aún mis utilidades no permiten tener un contador, precisamente para eso es que me acerco con mayor seguridad y compromiso y le apuesto al negocio. Porque si yo no tengo esa posibilidad de contratar a alguien, mínimo debo entender cuáles son mis costos básicos. Total. Y lo que tú dices, separar la plata del bolsillo personal de la del negocio. Total. Porque en esto hemos visto un montón de emprendedores con procesos muy lindos, con proyectos muy especiales, con iniciativas que son muy valiosas. Pero cuando empezamos a hacer un ejercicio sencillo de costos, vemos que por el temor a cobrar, ellos trabajan mucho y no tienen utilidad. Porque no han hecho un ejercicio alrededor de ello. Y lo he visto así. Muchas experiencias con emprendedores que son tristes de momento, pero muy bonitas. Porque hay emprendedores que nos han dicho, yo llevaba 4 años en el que mi negocio no da utilidad y yo no entendía por qué con todo lo que trabajaba. Y en realidad es que nunca había hecho un ejercicio de costos donde no se daba cuenta que no tenía ningún margen de utilidad. Entonces yo soy muy pequeñito y aún no logro tener un contador. Con mayor razón me acerco porque es que cuando yo entro a la cámara, esa es como la puerta de partida y nos quedamos en esa información de eso es solo el registro y un trámite, pero de ahí para allá es mi responsabilidad como empresario, eso que me significa y que me cuesta. Cris, ve, cuando una persona se registra en el común de nuestro departamento, que son microempresas pequeñitas, nosotros pensamos que es que todas las empresas son gigantes. Sí, no, total. Pero, por ejemplo, en el Aburrá Norte el 99% son micro y pequeñas. Cuando yo soy una empresa pequeñita, me registro, mis activos son básicos, yo pago en la Cámara de Comercio 120,000 pesos al año. Imagínate. Entonces, cuando tú dices hasta esos sustos de los costos, eso no es algo gigante. Por supuesto, tengo que entender los otros 3 elementos que hablábamos ahorita de DIAN, de Industria y Comercio y de Cámara, porque entonces empiezo a pagar impuestos de Industria y Comercio con el municipio. Pero mira que si yo llevo eso al año, con Cámara son 10,000 pesos que tengo que tener mensual. Industria y Comercio son 50. Si yo no tengo una utilidad de 60,000 pesos, yo estoy entendiendo que mi negocio es de subsistencia y que aún no doy ese paso.
Pero si yo quiero empezar a crecer, eso es un elemento mínimo con el que tengo que contar, ¿cierto? Entonces soy muy pequeñito, igual necesito enfocarme en los números para saber cómo crecer. Voy un poquito más avanzado, quiero matricularme como persona jurídica, empezar a tener también relación con otras empresas, por supuesto me apoyo de un contador, que si yo ya quiero hacer negocios de otro nivel, pues también tengo que tener utilidades diferentes que me permitan sostener ese proceso, ¿cierto? Y hasta para una empresa grande es fundamental y ya empezamos a hablar de otro tipo de registros, hasta de registros únicos de proponentes para licitar con el Estado. Total, tú vas caracterizando tu empresa en la medida en que quieras que ella se vaya perfilando para tener otros clientes. Si yo quiero seguir vendiendo sin desmeritarlo en el barrio un producto XYZ, pues listo, puedes mantenerte ahí. Pero si yo le quiero vender al supermercado, ya es un perfil diferente, ¿cierto? Al colegio, al minimercado. Exacto. Entonces ahí hay un tema importantísimo, es muchas veces el valor de nuestra organización depende de nosotros la estructura que queramos darle. Y se los digo, la estructura que didáctica la ha tenido y que nos ha permitido hoy estar donde estamos, yo creo que no hemos pagado un peso, María, porque hemos estado con muchísimas entidades que nos han permitido estructurarnos y organizarnos, y Cámara de Comercio fue la primera en ese programa de Crecer es Posible, que lo amé infinitamente los casi 6 meses que estuve allá. Antioquia, Medellín, el Valle de Aburrá cuenta con un ecosistema emprendedor muy valioso. Es que lo compartíamos, esta es una región que en sus venas tiene emprender. Y emprender un poco ese espíritu empresarial tiene que ver con entender las oportunidades de la vida y los problemas y convertirlos en la solución. Exacto. Entonces, cuando yo entiendo eso y quiero aprender y emprender, me doy cuenta que cada uno de esos elementos que identifico como barrera, pues hacia donde antes me voy a moverlos. Porque es que una empresa es eso, la solución a un problema, a una necesidad que todos nosotros tenemos en la sociedad, ¿cierto? Entonces, pues qué rico como poderte escuchar alrededor de ello y pues que esto sea también inspiración y ejemplo para más empresarios, emprendedores, ¿cierto? Que en medio de sus dudas, lo más importante que tienen que hacer es entender que no lo tienen que hacer solos. Porque nosotros somos una puerta de entrada, pero hay muchas entidades, como tú lo mencionas, en el ecosistema que pueden acompañar diferentes momentos y elementos del estado del negocio. Y lo mencionabas alrededor, eso es muy costoso, eso se alcanza a retribuir, ¿no? Eso tiene un alcance tan grande como el que uno le quiera dar. Total, así es, María, y la importancia de entender que esto no es solo para los que están registrados en Cámara, ¿cierto? Cualquier persona puede acceder a ciertos tipos de programas. Hablarnos un poquito de eso. Claro, ¿a qué puede acceder las personas que nos están viendo, que pueden no tener ciertos tipos de registros, que se pueden encontrar y Cámara en qué los puede apoyar? Algunos de nuestros programas están enfocados en las empresas que están registradas, en efecto, porque se requieren unos niveles mínimos de estructuración o de crecimiento o incluso de producto para seguirlos escalando. Pero como lo mencionas, nosotros acompañamos a los emprendedores incluso en las etapas tempranas, como sucedió contigo. Una madurez muy alta alrededor del entendimiento del ecosistema en el cual se quería mover el negocio, un entendimiento completo del producto, valor agregado. Para ti estaba súper claro el valor agregado didáctica y qué era lo que generaba dentro de las empresas cuando tenía una conversación con ellos, pero no necesariamente tenías una experiencia desarrollada en montar empresa o en lo que significa ya empezar a gerenciar un negocio, ¿cierto? Eso mismo pasa con la Cámara. Entonces, yo estoy iniciando, necesito tener un producto mínimo, o incluso yo ya lo tengo desarrollado, pero como que no me está funcionando. Ahí la Cámara me acompaña en lo que significa empezar con todo el modelo de negocio, a dónde me tengo que acercar, elementos básicos en costos, contabilidad, finanzas, temas jurídicos, comerciales. Entonces, por hacerte menciones, sí continúa Crecer es Posible, incluso ya no solo como un programa, sino como una estrategia de la Cámara para el acompañamiento de todos estos públicos que están iniciando en el negocio. Y dentro de toda esa iniciativa de Crecer es Posible tenemos espacios de consultorio empresarial. Si yo no estoy registrado en la Cámara, yo puedo tener, aún no esté registrado, 2 asesorías en el año, con consultores expertos de cualquier tipo. Que me orientan, necesito montar el modelo de negocio, quiero abrir mis redes sociales o quiero mirar este ejercicio de costos de este producto con el que voy a iniciar.
puedo tener 2 asesorías. Y si Y no nos vale nada. No vale nada. Y si estoy registrado, puedo tener hasta 4 o 5 en el año. Y además de ello, complementarlo con un abanico de más de 34 programas que tenemos. De acuerdo al nivel o el estado del negocio. Si yo estoy empezando y para mí lo más clave es poder montar como la estructura base, cuáles son esos pilares del negocio, inicio con un programa como Fortalecimiento Emprendedor, como Transfórmate para Crecer, que me dan esas bases. Si yo ya tengo un negocio, tengo 1 o 2 empleados, empiezo a tener algunos elementos comerciales y necesito fortalecer varias etapas o empezar a ponerle orden y generar procesos en los diferentes elementos. Los empresarios saben mucho de su actividad, pero no siempre de gerenciar. Entonces empezarse a encontrarse de frente con las finanzas del negocio, el talento humano, las redes sociales, las formas de comunicarme. Ya es otra historia porque se salen de su core. En todos estos elementos los acompañamos con programas complementarios. Tenemos programas como Proyéctate, específicos de sectores como Más Turismo, Más Negocios, donde acompañamos tiendas de café, con otro programa específico que se llama Programa de Especialidad del Café, en diferentes sectores incluso. Y para aquellos que ya están en un nivel más avanzado o que de alguna manera tienen como esta parte de pilares más resueltas, pero necesitan empezar a trabajar temas de productividad, hay 2 programas que son muy buenos y que son bandera, y es Fábricas de Productividad y Empresarios en Trayectoria Mega. Porque yo ahí ya hago un análisis del negocio, identifico puntualmente dónde tengo un dolor y dónde quiero empezar a mejorar y tener mayores indicadores en productividad, me enfoco en él y, por ejemplo, Fábricas, Cris, tiene hasta 60 horas de consultoría individual. Te sientas tú con un consultor a trabajar solo el tema de costos, el tema de sostenibilidad, el tema de gestión humana si necesitas implementar manuales, por ejemplo, temas comerciales. Ahí he visto unos casos espectaculares que después les menciono. Yo creo que esto es un llamado de atención inmenso a los emprendedores, porque están las oportunidades, están los expertos, la cámara pone el dinero para poder costearlos, no hay excusas. Y como lo acaba de decir María, en todo nivel, desde el que está iniciando al que está en un nivel ya de mayor desarrollo en su organización. Entonces yo creo que no hay ninguna excusa para eso. Y para ir finalizando, María, me encantaría que nos contaras de las empresas que has acompañado, algún caso de éxito que digas, ve, qué rico, sí se puede, háganlo, sigan esa misma ruta, encárguense de sus organizaciones. Contanos un poquito. Voy a ser bien conchuda y voy a mencionar 3 casos. Súper. Porque me gusta mucho que se puedan ubicar de acuerdo también como a lo que uno tiene, ¿cierto? A veces hay lecturas como eso es muy, no, es que este ya tenía plata, este ya tenía negocio, o no, es que eso es para uno muy chiquitico, yo estoy en otro nivel, ¿cierto? Entonces contarte, hay una emprendedora del municipio de Barbosa, ni siquiera de Medellín, que empezó con un producto básico, que yo creo que cualquiera de nosotros hacemos en la casa, y es guacamole. Y la conocimos y la llevamos a una feria cualquiera en un centro comercial. Ella vendía su producto, guacamole, paré de contar. Bueno, entonces ella empezó a acercarse como, ay, ustedes, qué susto, venga que no es para eso, ¿cierto? Cuéntenme un poquito más. Y empezó a estar con nosotros en programas de emprendimiento, a entender un poco sobre la formalización, a empezar a organizar sus costos y demás. Se formalizó. Te cuento que hoy lleva por ahí 2 a 3 años de estar con nosotros en diferentes programas o procesos. Pasó de vender guacamole por la cuadra y en una feria a hoy empezar a exportar. A ir con nosotros a programas de internacionalización donde ha tenido misiones. Y hacía el guacamole en su casa y hoy ya tiene una planta con alrededor de 4 mujeres que trabajan con ella. Ese es un ejemplo sencillo de un municipio, de un emprendimiento base que crean muchas madres, cabezas de familia, muchas mujeres, hombres emprendedores, y que hoy está en otro nivel. Tenemos... pues es que son tantas experiencias, eso es muy bonito. Por ejemplo, en Girardota, un grupo de pequeños productores que tienen en sus fincas espacios para la pesca. Entonces, es la Asociación de Piscicultores del municipio de Girardota.
no sé si podía decir el nombre, pero se los comparto porque es un proceso muy especial y con ellos trabajamos algo de productividad específica. En el año, dentro de sus estanquecitos, estos campesinos alcanzaban a sacar alrededor de 500 pescados de cada uno de sus estanques. Con unos elementos que estuvimos mirando con ellos de productividad y haciendo unos ajustes que pudimos incluso comprar algunos elementos para cada uno de esas piscinas de piscicultura, unos elementos de oxígeno, 2 o 3 kits y demás, pasaron en un año de sacar 500 pescaditos a en el año tener 2 y 3 producciones de alrededor de 1.200 en cada una de esas salidas. Entonces uno dice, es posible, y es posible en cualquiera de los escenarios. Y empresas grandes, conocí una que me acordaba mucho de vos. Cuando Cristian entró a Crecer es Posible, él no sabe, pero yo identificaba mucho como su proceso, porque me llamaba la atención que alguien con un conocimiento tan alto y con un negocio o pues como con un modelo específico tan claro, estuviera en un programa de emprendimiento. Yo decía, ¿por qué le habrá llamado la atención? ¿Y si será que se queda o no? Entonces usted no sabía, pero yo le hacía seguimiento. Esa no me la sabía. Contame más. Dame más. Sí, yo hacía como seguimiento. Y en el camino, en un momento que conversé contigo, tú no sabías mucho de mí, pero yo te empecé a preguntar por qué estabas ahí. Yo entendí lo que mencionabas al principio. Hay muchos que conocen mucho de su proceso, de su profesión, de su producto, pero no de crear empresa. Entonces, como vos, encontré un grupo de una firma de consultores de contabilidad. Llevaban contabilidad de 20 o 30 empresas, entre unos 10, ya con un buen modelo de negocio, pero muy manuales algunos elementos. Y desde fábrica nos entramos a trabajar con ellos unos tableros de indicadores. Increíble. Pues verlos a ellos con la cantidad de empresas que tenían que entregar cosas manuales o donde habían muchos procesos que tenían que trabajar cada uno de ellos. A coger un tablero y tener información en tiempo real para sus empresas, eso era wow. Entonces es un poquito de la historia de cada uno y de lo que cada uno necesita. Qué nota, me encanta y mucho más que nos entregas, María, un tema de esto no es para empresas grandes, esto no es para emprendedores, esto es para todo el mundo. Entonces creo que acercarse, hacer parte, conectarse, preguntar, no vale. Rompamos esos miedos y esos mitos urbanos que muchas veces hay en la calle y que yo personalmente viví y siempre he sido un orgulloso de decir, a mí la cámara me permitió iniciar ese camino de poder crecer es posible. Entonces, muchísimas gracias, María, por acompañarnos en este espacio. Qué rico tenerte por acá y la invitación es a todos ustedes a que descarguen por acá este manual que les vamos a compartir de todas estas empresas del ecosistema que hay para que se presenten, se conecten, sepan y vean qué es y empiecen a hacer lo que yo hice hace 8 años larguitos. Crecer es posible. Muchísimas gracias, María. Muchas gracias a ustedes y pues cierro como con tu ejemplo, invitando no solo a emprendedores sino a los que ya están registrados. ¿Cuántas empresas ya tomaron esa decisión inicial de ir a registrarme, ser formal, pero no han aprovechado el proceso? Y yo creo que ahí lo más importante es cuando tú compras una boleta para ir a un parque de diversión, tú la aprovechas y tú entras. Y si vas y buscas cada uno de los elementos que hay allá. Si no, pues a la final hiciste una inversión y está acá. Si tú compras una pasantía y no vas, de ahí no vas a obtener resultados. Total. Te inscribes al gimnasio, y no vas. Pero ahí queda, ¿de quién es la responsabilidad? Claro. De todo el ecosistema o mía como empresario de buscar cómo crecer en el negocio. Entonces que esa sea la invitación. Super a que además de dar ese paso, quienes ya lo dieron, como vos, se interesen por averiguar, por preguntar, por ir, por soltar, a veces hasta como esa, tal vez hasta ese orgullo o el pensar que todo está muy bien montado para darse la oportunidad de que muchas otras personas lo puedan acompañar a seguir creciendo. Súper. Muchísimas gracias y invitados completamente a que nos acerquemos a la Cámara de Comercio. Hasta luego.